reencarnando en One Piece como Luffy, parte 3. Ace gritó mientras corría hacia adelante, con fuego ardiendo en su puño mientras se acercaba a su objetivo. ¿Estás muerto, viejo? El anciano tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras sacaba su espada. Ni siquiera se movió cuando Ace le dio un puñetazo. Pero fue bloqueado con solo uno de sus dedos, que por supuesto estaba cubierto de haki. Aunque su figura no tocó las llamas en absoluto. Ni siquiera necesito usar mi espada para esto, dijo Rayleigh, apuñalando su espada en el suelo mientras movía su palma cerca de la dirección de Ace. Ace quería dispararle con fuego, pero llegó tarde, ya que fue derribado solo con el haki del viejo. Aún estás tan débil, y estabas tratando de enfrentar a Barba Blanca con esa fuerza. Ni siquiera puedes usar haki, dijo el anciano, antes de desaparecer de su lugar. En realidad es una maravilla cómo tienes el haki de conquista, cuando ni siquiera tienes lo básico. Supongo que la genética hace la mitad del trabajo. Tu padre era un hombre despreocupado, pero no era débil, y eso pareció enojar a Ace. ¿Por qué tú? No pudo terminar porque tuvo que rodar hacia un lado para evitar el ataque repentino. Oh, entonces parecías estar captando la observación, al menos no eres un desperdicio, dijo Rayleigh mientras atacaba de nuevo, su espada cubierta con haki. No saldrás de esta isla a menos que puedas darme un golpe. Ace no tuvo el lujo de hablar ya que tuvo que usar sus instintos y todo lo que tenía para evitar ser golpeado. Por supuesto, Rayleigh estaba usando una espada oxidada, pero con haki, daba tanto como una espada normal. Esto sucedió por un tiempo, de hecho varias horas antes de que Ace no pudiera seguir el ritmo y colapsara exhausto. En realidad me hiciste sudar un poco, dijo Rayleigh, sonriendo, mientras tenía su espada apoyada en su hombro. Ese fue un buen entrenamiento para mis viejos huesos. Pero aún te queda un largo camino por recorrer, chico. Por ahora, descansa un poco, continuaremos con esto mañana. Con eso, el hombre dejó atrás a Ace, ensangrentado y magullado. El niño se molestó al ser detenido en su viaje. Rayleigh solo tenía interés en él y sus compañeros de tripulación estaban solos sin el capitán. Ahora a Ace no le preocupaba que sus compañeros de tripulación sobrevivieran sin él. Pero estaba al mismo tiempo, un poco ansioso de que todos supieran que él era el hijo de ese hombre. Una parte de él tenía miedo de que sus compañeros de tripulación lo dejaran por eso y, como capitán, estaba haciendo un mal trabajo. Ser secuestrado por un veterano que lo llevó a una isla desconocida en un cinturón tranquilo podría ser la forma más estúpida en que una tripulación pirata perdió a su capitán. Seguro que el mencionado en los viejos tiempos era el vicecapitán de la tripulación pirata de su supuesto padre. El mismísimo Rey Oscuro Silvers Rayleigh. Y parecía estar muy ansioso por entrenarlo y hacerle aprender sobre haki, considerándolo indigno de cruzar al nuevo mundo a menos que fuera capaz de usar haki a un buen nivel. Sus compañeros de tripulación, por supuesto, intentaron detenerlo y fracasaron estrepitosamente. Incluso después de eso, sus compañeros de tripulación intentaron llegar a la isla, con diales de llamas iluminando los barcos. Gracias a Dios que los tenían, porque el cinturón de almejas habría sido una pesadilla para los barcos normales. Pero Rayleigh no permitió que ninguno de ellos se acercara a la isla. También les dio un ultimátum. A menos que considerara que Ace era digno, no dejaría ir a su capitán. Entonces, por ahora los piratas espada no tenían capitán, estaba seguro de que Deuce podría mantenerlos bajo control, pero a Ace no le gustó ni un poco. Aunque, si fuera honesto, no estaba completamente en contra. Ace tenía sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, estaba molesto y no quería tener nada que ver con Rayleigh, pero por otro lado, se alegraba de que alguien se preocupara por él. Seguro que a Rayleigh le gustaba burlarse de él, pero podía verlo. Tal vez nacer como hijo del rey pirata fue una maldición, toda su vida vio a otras personas maldecir a su padre muerto, pero ahora ver que la gente realmente se preocupaba por él, lo alegró de alguna manera. Aunque Rayleigh no lo demostró, sí se preocupaba por Ace. Era algo similar a Garp en cierto modo. Su abuelo adoptivo era igual de insistente con su duro amor. Pero lo que a Ace no le gustaba era perder. Después de un año en la Gran Línea, su fuerza había aumentado enormemente. Estaba seguro de que podría desafiar a su abuelo, pero si Rayleigh pasaba por alto. Luego se quedó con un margen enorme.
Ya ha pasado un mes y las cosas que vio hacer a Riley con Aki lo pusieron bastante celoso. ¿Quién necesitaba el poder de una fruta sobrenatural cuando tenía Saki? Y si no hubiera señalado las fallas obvias en su lógica de uso de los poderes, habría estado en el poder. Aki fue algo asombroso. Más aún cuando le dijeron que su supuesto padre se convirtió en el rey pirata sin el uso de ninguna fruta del diablo. Y era un hombre que a menudo chocaba con el portador del usuario de fruta del diablo más fuerte conocido. Estaba un poco contento de no haber encontrado a Garp en los mares. Bueno, lo hizo un par de veces, pero no fue tan estúpido como para desafiarlo. Fue bueno que no lo hiciera, porque entonces podría haberse visto obligado a jubilarse anticipadamente. Casi le asustó lo fuertes que eran esos veteranos. Y Barba Blanca todavía ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo, uno podría pensar que Ace se desanimaría por ello. Pero no, estaba emocionado. Iba a superar a todos e iba a ser mejor que su padre. ¿Y si eso significaba aprender esa cosa estúpida llamada Aki? Él lo hará. No, no solo lo aprenderá, sino que lo dominará. Por ahora, tenía que buscar algo para cenar. Y eso fue sin el uso de sus poderes de la fruta del diablo. Por lo general, no sería un problema, pero las criaturas en esta isla eran oponentes duros incluso para él. Ace giró mientras se levantaba. Casi todas sus heridas no eran de cuero, pero dolían muchísimo. Y tenía que encontrar su comida de esta manera, después de un mes, uno pensaría que ya estaba acostumbrado. El usuario del fuego solo suspiró, este iba a ser un día largo. Después de un día completo de descanso, Luffy volvió a la rutina, y eso incluía comerse un festín completo que Makino había preparado para él. No sabía qué pensar de su entrenamiento con Bogart. El hombre era un trabajador esclavo, pero eso trajo ganancias, y eso es todo lo que importaba. Después de la batalla de los cangrejos amarillos, Luffy no esperaba mucho de Garp. Pero, para su sorpresa, cumplió su promesa. Bueno, no le enseñó personalmente, pero trajo al siguiente padrino que había, Bogart, para entrenarlo durante un mes. Y ese fue el período de un mes más difícil en este nuevo mundo. La mano derecha del marinero, uno de los mejores espadachines de la marina. Vino a entrenarme sobre cómo cortar acero. Bueno, ¿no fue eso simplemente increíble? Pero las cosas no fueron tan fáciles, nunca lo fueron. A pesar de que solo fue un mes de entrenamiento, casi parecía que le habían dado muy poco tiempo. Quizás te preguntes cómo. Bueno, por primera vez. Bogart no quería enseñarle a Luffy cómo cortar acero. Más aún, cuando vio el juego de lanzas de Luffy. Como espadachín y luchador hábil, Bogart no podía dejar escapar esos errores. Para empezar, hubo algunos, debido al entrenamiento previo de Luffy con el uso de una tubería que se convertía en su juego de lanza. Pero la formación era necesaria. Y llegaron las palizas brutales, que arreglaron con fuerza la mayoría de los errores de Luffy, y eso tomó todo el tiempo que hubo. Y justo un día antes de partir, Bogart enseñó, ya no demostró cómo cortar acero. Fue breve y sencillo. Fue un viaje agitado, pero Luffy obtuvo algo de entrenamiento profesional para su Naginata. Además, al ver el manejo de la espada de Bogart, estaba empezando a comprender la forma de las espadas. Honestamente, cuando tomó la Naginata, fue porque se sentía genial, y la lógica dictaba que las cosas puntiagudas y afiladas eran mejores que un puño desnudo. Pero la lógica de este mundo a veces es casi inexistente. ¿Sabes? Todavía no estoy seguro de por qué yo o cualquier otra persona gritamos los nombres de los ataques cuando atacamos. Luffy pensó. Quiero decir a Gomu Goni que no antes de cada ataque no aumentaba el poder de ataque ni nada por el estilo. Pero, de nuevo, este es un mundo de anime. Así que era de esperar. Luffy se puso de pie, mirando su Naginata a Ormsedge, intentemos inventar algunos movimientos con nombres interesantes, ¿nos asociamos? Él resopló, riéndose para sí mismo. En solo un mes, ganó mucha fuerza y experiencia. Bogart ya se había ido como dijo el viejo, y Luffy no lo admitiría, pero el hombre era bastante buen entrenador. Pero él no lo extrañaría. Ese hombre lo trabajó a través del polvo. Aunque le dio resultados. A partir de su progresión, pudo estimar que obtuvo aproximadamente 3 veces más ganancias y entrenaba solo. Y eso es bastante. Y con técnicas mejoradas, sabía que también se beneficiaría en el futuro.
Aunque mejoré, no estoy ni cerca de hacer cortes voladores. Primero tengo que aprender a cortar acero. Además de mi juego de lanzas, necesito aumentar mi fuerza general. Y con lo que dijo Bogart, estar en sintonía con la espada, podría necesitar comenzar con Observation Aki. Luffy sabía que no era necesario aprender a cortar acero, pero con lo que entendía, Observation Aki haría milagros para que aprendiera a comprender mejor su espada. Lo que Bogart dijo fue vago, pero lo que sacó de ello fue que no era algo de creencia, sino algo que tenía que ver con la técnica. Como Zoro Geppo, se puede aprender. Cada hoja funcionaba con una frecuencia determinada, y aprender a aprovechar y cambiar la frecuencia era la forma de cortar acero. A lo que los espadachines a menudo se referían como el aliento de acero. Pero por ahora, todavía le faltaba fuerza. Estaba seguro de que podría tener suficiente fuerza en su estado de equipo 1, pero también necesitaba trabajar en su forma básica. Tal vez debería considerar la posibilidad de conseguir algunas piedras marinas. Ese hombre tacaño no se dejó las esposas. Pero claro, no debería confiar demasiado en ello, también necesito acostumbrarme a usar lanzas con mi cuerpo de goma. Además, necesito volver a aprender Geppo, con la fuerza adicional que debería estar cerca de hacerlo. Pero tengo que estar seguro, hombre, tantas cosas y tan poco tiempo. Se dijo a sí mismo, tragando la carne con una jarra de agua. Makino, tu comida es la mejor, gracias. La niña simplemente negó con la cabeza, bienvenido, pero no hablo mientras tengas comida en la boca. Luffy no se molestó en responder, solo asintió mientras se concentraba en su comida. Mientras esto sucedía, nadie se dio cuenta de que cierta criatura observaba muy atentamente a Luffy a través de las ventanas. Solo sus ojos se veían desde la oscuridad mientras miraba a Luffy con interés. Una semana después, en un claro del bosque se podía ver a un joven con sombrero de paja entrenando bajo el sol abrasador. El cuerpo de Luffy estaba empapado de sudor mientras desaparecía de su lugar, pareciendo un poco lejos de su posición inicial. Antes de volver a desaparecer de su lugar y aparecer en otro lugar. Parecía como si estuviera yendo de un lugar a otro en rápida sucesión. Por sus músculos voluminosos, era obvio que estaba en su estado de engranaje 1. Y. 500. Con eso, Luffy casi se desploma en el suelo. Jadeó mirando hacia abajo mientras sacaba el pequeño cronómetro, el cual detuvo. Casi un minuto de mejora la última vez, eso es bastante. Y para colmo, solo fallé 7 veces, bueno, tal vez 8. Dijo mientras jadeaba, con una sonrisa plasmada en su rostro. Si sigo así, mi Zoro será aún más rápido. Luffy se sentó en el suelo, mientras sacaba la botella de agua de la bolsa con el brazo estirado. Sus piernas ardían con ácido láctico debido al loco ejercicio. Se secó el sudor mientras bebía la botella de agua, también era bueno que pudiera mantener su equipo un estado más tiempo. Lo que pasaba con su fruta del diablo era que podía, incluso ahora, ir en segunda y tercera marcha si así lo deseaba. Su cuerpo era de goma, el Luffy original no tenía esos conceptos hasta mucho más tarde. Pero lo hizo desde el principio. Pero eso no significaba que pudiera usarlos en combate. Estaba dispuesto a probar la tercera marcha si le apetecía, pero la segunda marcha necesitaba que fuera mucho mejor. Si su equipo fuera algo a tener en cuenta, el rápido aumento del flujo sanguíneo podría dejarlo inconsciente instantáneamente. Demasiado flujo sanguíneo para un cerebro era malo, incluso si tuviera un cerebro de goma. Había algo que le decía que necesitaba ser un poco más fuerte antes de poder usar la segunda marcha. Pero dominarlo llevaría tiempo. Pero eso no significaba que no hubiera mejorado. No, definitivamente lo hizo. Ha pasado más de un año desde que vino a este mundo y, según su estimación, estaba por encima del nivel de Luffy cuando comenzó su viaje. Y eso fue un hito para él. El entrenamiento de Bogart realmente lo impulsó mucho. En realidad, estaba contento de haber obtenido esos resultados. Pero también tenía sentido. El canon Luffy solo entrenó con animales del bosque y entrenamiento básico. Mientras que él había estado empujando su cuerpo al borde del agotamiento desde el primer día. Usando el método de la debilidad del mar, ganó una enorme cantidad de fuerza. Y el entrenamiento con Bogart cubrió la parte de experiencia. Entrenar de forma inteligente es realmente la clave, incluso en el mundo de una sola pieza. El chico reflexionó.
Bueno, entonces es bueno ser inteligente. Se levantó del suelo y estiró sus manos hacia su bolso, trayendo un libro de aspecto usado con un símbolo marino. Este libro era el libro Rokusiki. Y no fue un regalo de Bogard o Garp. En realidad era de Shanks. Cuando habló con Shanks por el caracol transpondedor, Luffy le pidió audazmente al Yonko que lo enviara a técnicas marinas o cualquier otra técnica si estaba dispuesto a compartir. ¿Qué? Iba a tomar atajos para fortalecerse si se presentaba la oportunidad. Tenía un sueño más grande que el canon Luffy. Simplemente no quería ser el rey pirata. No, quería ser el hombre o la criatura más fuerte del mundo, quería tener la tripulación más fuerte posible que sacudiera los mares. Quería mucho más, y por eso iba a aprovechar cada oportunidad que tuviera. Shanks quedó un poco sorprendido por la solicitud, pero estuvo de acuerdo. En el Nuevo Mundo, ese tipo de técnica no era barata, pero el hombre movería algunos hilos por él. En realidad, no iba a mentir, al principio pidió un manual de entrenamiento para Aki. Lo que hizo reír al Yonko, parecía que no existía tal cosa allí. Parece que todos los fanfics que leyó en el mundo real estaban equivocados. Había que aprender Aki. Como la mayoría de los usuarios de Aki, lo aprendieron ellos mismos o alguien les enseñó. Por eso Luffy le pidió a Shanks el manual de Rokusiki. Y gracias a Dios, Shanks conocía a una persona de su tripulación que podía ayudar con eso. Y entonces, Luffy tendría que esperar un mes para que la entrega llegara en líneas seguras. De hecho, recibió el libro unos días después de que Bogard y Garp se fueran. Y este libro fue un salvavidas. Estaba seguro de que podría haber descubierto todas las técnicas del Rokusiki a lo largo de los años, pero este libro se saltó el proceso de prueba y error. Cuando se consideran todas las cosas, en el futuro esto era más valioso que el oro. Sus compañeros de tripulación necesitarían esto si querían sobrevivir en la gran línea. Por eso estaba entrenando para dominar a Geppo. Uno podría preguntarse cómo el entrenamiento en Zoro le permitiría aprender Geppo. Bueno, es fácil, según el libro. Zoro estaba pateando el suelo 10 veces en menos de un segundo, y cuando comprimes esa fuerza en una patada obtienes a Geppo. Era una técnica basada en la velocidad, y por eso intentaba hacer que su Zoro fuera más rápido. Como todavía estaba un poco lejos de dominar a Geppo. 7 de cada 10 veces fracasaría. Por eso estaba tratando de mejorar eso. Pero también hubo un problema. Solo podía usar a Zoro en estado dominado en la primera marcha. Y necesitaba dominarlo en su forma básica. Su equipo no eran solo trucos. Multiplicó su fuerza y velocidad generales, por lo que aún necesitaba aumentar su fuerza base. También estaba trabajando en su propia versión de la pistola de dedo. Pero donde el libro realmente ayudó fue en Life Return Kamie y Tekie. Principalmente Retorno de Vida. Kamie es por eso que Luffy quería dominar el Kamie de goma. Podría parecer extraño que un hombre de goma estuviera tratando de aprender una versión imitada inferior de su propia técnica. Pero tenía una razón. Life Return era poder controlar completamente el cuerpo. Puedes tomarlo como una versión avanzada de Tekai. Y Kamie estaba convirtiendo tu cuerpo como si fuera papel usando Life Return, para evitar golpes, pero recordó que uno de los agentes CP9 sin importancia usaba la versión de lodo de Kamie, así que ¿por qué no podía hacer una versión de goma? ¿Qué pasaría si le sucediera algo como hace? Fue capturado por marines y puesto en esposas de prisma marino. Su fruta sería anulada, pero ¿y si pudiera usar goma Kamie, que no está basada en fruta del diablo, para salir de ellas? Esa es la razón por la que estaba tratando de familiarizarse tanto con su cuerpo de goma y su engranaje. Llámalo paranoico. Pero podría necesitar luchar bajo el mar, o esposado y luego tener algo similar a su fruta del diablo lo ayudaría mucho. Por ahora se estaba concentrando principalmente en Tekie, aprendería a hacerlo con su fruta del diablo antes de hacerlo sin ella. El libro no tenía ninguna información específica al respecto, excepto contraer los músculos hasta que coincidan con la durabilidad del acero. Así que planeó usar su fruta del diablo para aprenderla primero, antes de aprenderla con sus poderes frutales. Pero eso llevaría tiempo. Después de eso, continuaría con Life Return y continuaría desde allí. La patada tempestad también era algo que no podía hacer en este momento. Al igual que lo que insinuó Boag, aprender a cortar el robo era esencial para los cortes de viento.
Y Tempest Kick era un corte aéreo sin espada, por lo que tendría que aprender eso primero. Está bien, volvamos al entrenamiento, aprender a Heppo por completo para finales de esta semana sería fantástico. Así que no tengo tiempo que perder. Dicho esto, Luffy se levantó, pero luego notó algo extraño. Le faltaba el sombrero. ¿Qué? Miró a su alrededor y encontró su sombrero en la copa de un árbol. ¿Cómo llegó allí? Se encogió de hombros, tal vez por el viento. Extendió su mano de goma y trató de agarrarla. Solo para que el sombrero desaparezca. Luffy parpadeó, vio algo en el último momento antes de que el sombrero se moviera. Y efectivamente, mirando a su lado vio un pequeño mono con su sombrero. Pero este mono se veía un poco diferente del mono con el que usualmente peleaba en la isla. También era más pequeño, tal vez de 2 pies de altura. La característica más distintiva era que tenía 6 brazos. Esta especie de mono definitivamente no era de esta isla. Oye, devuélveme eso, dijo Luffy, sin moverse de su lugar. No me gusta jugar con mi sombrero. El mono de 6 brazos sonrió antes de bajar el párpado y sacar la lengua. Sí, muy maduro de tu parte, dijo Luffy desapareciendo de su lugar y apareciendo justo enfrente del mono. Pero tendré que retractarme, pero en el momento en que intentó agarrar el sombrero, el mono desapareció. Y Luffy tenía los ojos muy abiertos. Estoy viendo cosas. Miró un poco hacia adelante, donde el mono colgaba de un árbol. Luffy estaba seguro, ese mono acaba de usar Zoro ahora. ¿Era eso siquiera posible? Pero Luffy no pudo reflexionar mucho sobre ello ya que el mono dio un grito burlón antes de comenzar a colgar en la jungla. ¿Por qué tú? Oye, espera. Luffy siguió al mono de 6 brazos, esta vez usando Zoro nuevamente, pero para su sorpresa, no alcanzó al pequeño diablillo. Esto continuó por un tiempo, antes de que Luffy tuviera suficiente. Está bien, esto se está prolongando demasiado. Dijo Luffy medio molesto. El mono, por supuesto, se estaba divirtiendo. Zoro. Con eso, Luffy apareció justo encima del mono que llevaba sombrero de paja. Ya te tengo, pero todo lo que recibió fue un pie en la cara cuando el mono saltó en el aire y comenzó a trepar. Yo lo llamo tonterías. Luffy quedó estupefacto. Primero Zoro, ahora Heppo. ¿Cuál serás tú el próximo almirante de la flota marina? Yo llamo tonterías. Luffy maldijo. Primero Zoro, ahora Heppo. ¿Cuál serás tú el próximo almirante de la flota marina? El mono de 6 brazos hizo una danza extraña en el cielo burlándose del humano. ¿Por qué tú? Luffy no podía creerlo. El mono en realidad estaba haciendo twerking con Luffy. El niño levantó el puño, voy a disfrutar esto más de lo que debería. Con eso, Luffy saltó, rebotando desde una plataforma alta con su Naginata afuera. No iba a cortar a la criatura, pero golpearlo haría algo bueno y humillaría al animal. Al verlo acercarse, el mono rápidamente usó Heppo para rebotar en el aire como una pelota que rebota y mantenerse fuera del alcance de Luffy. Luffy no se rindió y estiró los brazos ahora que estaba en el aire, tratando de asestar un golpe, pero claro, el chico falló. Y el mono todavía tenía su sombrero. Luffy no se sintió divertido como el mono por su tonto baile en el aire. Presumir. Luffy refunfuñó. El mono era todo un acróbata y dominaba a Heppo a diferencia de él. Rápidamente persiguió al mono mientras se adentraba en la jungla. Luffy usó sus extremidades estiradas y casi todo lo que tenía en su arsenal, pero incluso después de 10 minutos completos, no pudo atrapar al maldito mono. Kikiki, el mono se rió mientras se burlaba de él, jugando con su sombrero de paja. Y sigue rebotando en el aire sin su alcance. Luffy no hablaba del todo en serio, si lo fuera, podría conseguir el sombrero. Pero usar el equipo 1 sería excesivo para la pobre criatura. Y sin mencionar que eso podría dañar al mono. Y después de 10 minutos no cambiaría su decisión. No, eso lo hizo más firme al respecto. Tenía curiosidad sobre cómo un mono podía aprender Heppo. Y no solo ese extraño rebote en el aire, esa era una copia de su propio movimiento. Donde rebotaría de un objeto a otro para aumentar su velocidad. Así que el mono aprendió obviamente por observación. Y, por lo que parece, podría estar observándolo durante bastante tiempo. También podría ser la razón por la que la criatura no se rasgó el sombrero de paja. El mono conocía sus límites. Y además no contenía ningún tipo de malicia.
Y eso hizo que Luffy quisiera hacerse amigo de la criatura. Y ya había terminado con lo de hoy de todos modos. Podría dedicar tiempo a perseguir al animal. Pero perseguirlo no sería fácil sin Heppo. Y el mono parecía tener mucha resistencia, ya que fácilmente podía permanecer en el aire durante 10 minutos completos. Así que no iba a bajar pronto. Los árboles en la jungla ni siquiera eran tan altos como para que Luffy pudiera usarlos para tomar a la criatura por sorpresa. Luffy se acostó y saltó alto, el mono ya se estaba alejando de él. Pero esta vez Luffy usó su propio Heppo. Lo consiguió la primera vez y casi le atrapó el sombrero con la mano extendida. ¿Cuándo? La palabra clave es casi, ya que, a diferencia del mono de 6 brazos, Luffy perdió su segundo Heppo y la gravedad lo atrajo. Luffy no se rindió. Y lo persiguió con vigor. Luffy dejó de contar después de su 10º fracaso, pero no se rindió. No me voy a rendir, dijo Luffy. Se levantó y usó a Heppo, y usó otro, acercándose mucho a Mono antes de perder el tercer paso. Pero al caer lo intentó y puso toda la fuerza en sus piernas, y de repente ya no caía más. Estaba usando Heppo otra vez. Pero la criatura de 6 brazos era bastante engañosa, se alejó antes de que Luffy pudiera atraparla. Y subió. Luffy no dejó de seguirlo. Solo rezó para que su Heppo funcionara. Y antes de darse cuenta, atrapó al mono. Finalmente te tengo, dijo Luffy, agarrándolo con ambos brazos. El mono se rió. Ahora que lo vio bien. Tenía pelaje blanco con algunos reflejos azules. Y el mono no parecía hostil, mientras le volvía a poner el sombrero en la cabeza a Luffy. El chico alzó una ceja. Pero el mono señaló hacia abajo. Luffy miró hacia abajo y todavía estaba en el aire. Y no caer, ya que por instinto estaba usando Heppo para mantenerse flotando. Esa es la razón para no caer. Y estaba en su forma base, no en la primera marcha. Eso significaba que acertó con la técnica. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Luffy. ¿Querías que aprendiera Heppo? El mono asintió con una sonrisa descarada. Luffy tenía su propia risa extraña, sí, entonces seamos amigos. Luffy no necesitaba ninguna respuesta cuando puso el mono en su hombro y comenzó a usar a Heppo para moverse en el aire. El mono era demasiado grande para permanecer en el hombro de Luffy, pero se sostenía perfectamente con sus brazos adicionales. Kikiki, sí, era la primera vez que volaba. Y fue épico, ser golpeado por el viento y todo. Y su nuevo amigo pareció incluso considerar lo suficiente como para presionar el sombrero de Luffy para que no se cayera debido al viento. Mientras Luffy saltaba en el aire, finalmente miró hacia el horizonte. El sol se ponía. Y se veía hermoso desde aquí arriba. Y entonces el estómago de Luffy protestó de hambre. Está bien, entonces pequeño, vamos a comer algo. El mono estuvo de acuerdo. Y señaló a un pájaro gigante, no a ellos. Es un pájaro isleño. Un pájaro de 10 pies que venía principalmente a comer algunos peces o animales grandes de la isla. Luffy ya estaba bromeando, tragó saliva. Esas cosas saben deliciosas. Luffy se lo había comido una vez de Garp. El hombre lo había pillado. Y fue algo. En ese momento ni siquiera sazonó el pollo de gran tamaño, solo un poco de sal y quedó bastante sorprendente. Así que ya podía imaginar lo bien que sabría si pudiera llevárselo a Makino. Y Luffy intentó atrapar a esos tontos varias veces. Pero la mayoría de las veces estarían demasiado lejos o volarían después de no poder dañar a Luffy. Pero no esta vez. Es hora de cazar, dijo Luffy, con una sonrisa salvaje. Su expresión coincidía con la del mono que estaba en su hombro. Sobre una gran mesa, se podía ver llena de comida. Principalmente todos los platos de carne. Y Luffy y cierto mono de 6 brazos se sumergen en el festín. Comían como si sus vidas dependieran de ello, sin ningún tipo de educación. Pero de vez en cuando gemían por el gas de la comida. Mientras Luffy se llenaba la cara de comida. El mono hacía lo mismo con 6 de sus brazos. Había un poco de tensión entre ellos ya que intentaban robarse la comida el uno al otro. Metiéndolos en peleas tontas que duraron unos segundos, antes de que volvieran a concentrarse en rellenar la comida. Y al poco tiempo se acabaron los platos enteros llenos de carne. Dios. Eso estuvo bueno. Luffy dijo mientras su estómago se inflaba con comida, la carne de Island Beach seguramente es única, me pregunto cómo sabe el rey del mar.
El mono de 6 brazos a su lado también estaba en el mismo estado que él, recostado en su silla con el estómago inflado. Y al oír hablar de comer reyes del mar, rápidamente se animó. Oh, ¿entonces quieres comerte un rey del mar? Luffy reflexionó, y pensé que estabas enojado conmigo. El mono resopló. Los platos que estaban llenos de carne ahora solo tenían huesos enormes. Makino entró en la habitación con un poco de limonada en la mano. ¿Quién quiere un poco de jugo? A mí. Ki. Después de que terminó la ronda de jugo, Makino se rió al ver a Luffy y algún que otro mono. ¿Sabes? Eres la cocinera más increíble del mundo. Luffy elogió ahora que la comida había terminado. Hombre, tenemos que cazar más de esos pájaros, saben deliciosos. El mono no hizo ningún comentario, pero estaba igual de contento con la comida. Pero todavía estaba un poco enojado con Luffy y el otro humano. Su estado de ánimo tuvo algo que ver con lo que hizo Luffy. Después de regresar de la caza y llevarle el pollo de gran tamaño a Makino. Ella había sugerido darle un baño a su nuevo amigo. El mono accidentalmente fue rociado con sangre cuando Luffy cortó el pollo de gran tamaño. Entonces llevó a su nuevo amigo a lavar. Lo cual no le gustó, e incluso con todas las protestas, Luffy lo arrastró y lo limpió. El mono odió cada momento. Por supuesto, Luffy lo hizo por su propio bien. No era como si el chico de goma disfrutara viendo la miseria de su amigo. Seguro que el mono podría haberlo hecho perseguirlo durante algún tiempo, pero no estaría tan bajo como para vengarse de él. Sería horrible. Bueno, gracias, dijo Makino, sonriendo. Se sentó cerca del mono de 6 brazos y empezó a acariciarlo. El mono dudó un poco al principio, pero ahora, después de comer, no protestó mucho. Y por eso disfrutó de las caricias. Además, después de la tan necesaria limpieza, el mono tenía un aspecto bastante sorprendente. Pelaje blanco plateado con reflejos azules que se arrastraba desde detrás de su cabeza hasta su cola. Pero hay que tener cuidado al cazar pájaros tan grandes, no quiero que acabes en el mar con tu condición. Luffy solo sonrió. En cierto modo, Makino era la mejor hermana mayor que uno podría desear. Ah, y por cierto. ¿Tu nuevo amigo tiene nombre? Luffy miró al mono curioso. No, todavía no. Creo. El mono asintió como si estuviera de acuerdo con Luffy. ¿Quieres un nombre? El mono se rascó la barbilla con una de sus manos derechas, mientras las otras 2 manos derechas se rascaban la cabeza. Parecía lindo, y Makino prácticamente chilló y abrazó a la criatura que lo disfrutó. Luffy tenía un poco de sospecha que era uno de esos monos que actuaban lindos para llamar la atención de una mujer. Qué simple. El mono pensó así por un rato, antes de aceptar. Wookie. Hizo un gesto de aprobación con 6 manos. Entonces, ¿tienes algún nombre? Preguntó Luffy. Makino pensó por un momento. Después de hacerse amigo de la criatura, Makino fue el primero en saber de él. Bueno, ¿qué pasa con Sparky? Makino dijo. Quiero decir, ustedes se llevaron bien como amigos el primer día. Eso debe tener algo de chispa. Recuerdo que Luffy no se haría amigo de nadie en la aldea que tuviera aproximadamente su edad, así que debes tener algo brillante debajo de tu cuerpo. Lindo pelaje. Luffy no iba a comentar que eso no tenía ningún sentido para él. Pero a su nuevo amigo le gustó, así que ahora él era Sparky. Aunque en opinión de Luffy el nombre le habría sentado mejor si los monos de 6 brazos tuvieran reflejos rojos en su pelaje en lugar de azules. Pero bueno, él estuvo de acuerdo. Después de eso, terminamos la noche y nos fuimos a la cama. En realidad, Luffy estaba bastante contento con su nuevo compañero mono. Mientras cazaba al pájaro gigante de la isla, había visto al mono empujar hacia abajo al pájaro en pánico, que era 5 veces su tamaño. Esa fue también la razón por la cual Sparky estaba medio cubierto de sangre. Tenía sentido que nadie pudiera usar las técnicas de Rokushiki sin tener fuerza detrás de ellas. Sería un buen compañero de entrenamiento si el mono estuviera a la altura. El mono podría copiar sus técnicas con solo observar, entrenar con él sería divertido. Luffy en realidad tenía curiosidad por saber cómo llegó el mono hasta aquí. Estaba medio seguro de que este tipo de animal extraño solo aparecía en la Gran Línea. Pero claro, no había una isla donde vivía un gato en la caja, tal vez de allí. ¿Quién sabe? No cuestionó la lógica detrás de esto. No es que este mundo tuviera tantos para empezar. Ven, mocoso.
Veamos cuánto has estado holgazaneando durante el último año. Dijo Garp mientras doblaba la manga de su camisa. Frente a él, Luffy estaba de pie con su naginata desenvainada. Te sorprenderás, viejo. Luffy sonrió, apretando con más fuerza su arma, el filo de Horn. No puedo usar ninguna de mis técnicas de Rokushiki, pero eso no importa. Ya soy mucho más fuerte que hace un año. Esta podría ser la única pelea que podría romper mis límites, solo espero no romperme demasiados huesos. Al hacerlo después de la visita anterior, Garp no apareció durante un año completo. Y cuando Luffy le preguntó, le dijo que un molesto pirata de Grand Line estaba creando algunos problemas en el Oeste Azul, por lo que Garp no tuvo tiempo de visitarlo. Comprensible en cierto modo. Pero Luffy realmente extrañaba al anciano. Garp no lo demostró, pero se preocupaba por Luffy y al chico le gustó un poco. Además, sin que Garp llegara aquí, su entrenamiento se había estancado. O en una forma más sencilla de decir que llegó a un cuello de botella. Ahora no estaba ganando fuerza alguna, o lo que ganaba era demasiado pequeño. En cuanto a la técnica mejoró mucho. Dominar todas las técnicas de Rokushiki, incluso la séptima. E incluso estaba en camino de desarrollar variantes de esas técnicas. Pero con fuerza llegó a un límite. La fuerza física era importante. Los hombres más fuertes de este mundo podrían romper montañas, cortar una isla entera por la mitad o incluso un maldito meteoro en pedazos si fuera necesario. Y eso requería fuerza bruta junto con técnica. Y eso, al parecer, no se podía lograr con ejercicio de rutina. Eso fue un poco triste. Pero era algo que se esperaba. Por lo que leyó en el libro de Rokushiki, uno debe enfrentar el peligro para hacerse más fuerte. Parece que se extendió a todos los aspectos. Tanto a nivel físico como técnico. Luffy se sentía un poco celoso de personas como Oden, Kido o Big Mom en este momento. Esos tipos nacieron literalmente con su fuerza. Y si no rompía sus límites no sería capaz de suprimirlos. Recordó del anime que el canon Luffy solo entrenó después de la guerra y en Wano, pero incluso entonces pudo reprimir a Zoro en todo momento. Mientras que los espadachines de pelo verde entrenaban duro cada día. Y, curiosamente, Sanji pudo seguirle el ritmo. Pero también había una teoría de que, mientras Zoro se entrenaba, Sanji estaba defendiéndose de Luffy y del refrigerador. Y siguiendo la lógica de One Piece, podría haber sido igual de efectivo. Fuera de bromas. La razón principal por la que la tripulación se hizo más fuerte fue porque se enfrentaron a oponentes peligrosos. Lo cual tenía sentido. Luffy había entrenado duro estos últimos años, entrenar con Spark y todo ese esfuerzo no fue en vano. Y por eso le pidió a Garp una pelea total. El anciano al principio se negó, pero después de explicarle y de insistir mucho, aceptó. Ahora tenía sentido por qué Garp pondría a Luffy y Ace en situaciones peligrosas en la isla. Pero la cuestión era que no había nada en esta isla que pudiera siquiera ser una posible amenaza. Y es por eso que necesitaba algo de experiencia práctica. Tanto el nieto como el abuelo estaban en un claro del bosque, no había ningún animal más que Sparky cerca. Pero incluso Sparky, el mono de 6 brazos, estaba tomando una buena posición para no convertirse en una víctima. Por supuesto, el sombrero de paja de Luffy estaba sobre el mono, no quería dañarlo. Mocoso, ¿listo estás? Garp no pudo terminar la frase ya que tuvo que esquivar un amplio golpe de la espada de Luffy. ¿Estamos impacientes? Avanzó e hizo un amplio gancho hacia la mandíbula de Luffy. Pero la figura de Luffy desapareció, haciendo que el hombre ancho mirara hacia un lado. El chico de goma tenía la piel roja y de ella salía vapor. Segunda marcha. Ahora, eso es algo impresionante, pero ¿puede tu velocidad realmente mantener el ritmo? Garp corrió hacia adelante. Esta vez usó Zoro cuando apareció justo enfrente de la cara de Luffy, golpeando al niño en la cara, solo para que el niño se alejara un poco evitando el golpe. Era como si se moviera por instinto. Garp tenía los ojos muy abiertos y al mismo tiempo lo tomó con la guardia baja. Y Luffy aprovechó esa oportunidad para plantar un pie en el estómago del hombre. Eso le hizo retroceder unos pasos, pero Luffy no lo soltó. Gomu Gomu no Gatling. Garp sonrió, evitando cada golpe con facilidad girando su cuerpo alrededor de los golpes, sin ser golpeado. No fue Kame, no, fue pura habilidad de Observation Haki. Y así es como usas el color de observación, mocoso.
Con eso, Garp apareció nuevamente justo encima de la cabeza de Luffy y golpeó hacia abajo. Pero Luffy sabía que no podía detener el golpe, así que hizo lo único que le quedaba y abordó al viejo marine. El cuerpo del chico de goma se volvió más voluminoso cuando combinó el engranaje 1 con el engranaje 2. ¿Qué? Ja. Luffy plantó su pie derecho hacia adelante mientras soportaba todo el peso de Garp y su cuerpo se estrellaba contra el suelo. ¿Por qué tú? Pero antes de que Garp pudiera agarrarlo, Luffy usó su velocidad para alejarse del anciano. El anciano no dijo nada mientras se levantaba, sacudiéndose la ropa. Pero parecía enojado. Luffy tragó saliva, pero calmó sus nervios, necesitaba hacer esto. No retrocedas ahora. Luffy apretó con más fuerza su Naginata, girándola horizontalmente. Tajo blanco. Una amplia arca de pala de viento se dirigió hacia Garp. Este era el siguiente nivel de robo de corte como usuario de espadas y Geek, amaba sus cortes voladores. Sin embargo, el nombre necesitaba algo de trabajo. El corte de aire gigante atravesó las rocas y aplastó cualquier cosa en su camino hacia Garp. Pero el héroe marino se mantuvo firme y simplemente desvió el corte con el revés como si fuera una mosca. Pero Luffy ya estaba a espaldas de Garp con su Naginata intentando apuñalar al héroe marino. Pero el marine pellizcó la hoja entre el pulgar y el índice con la otra mano. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría, cuando eres tan lento? Y echó a Luffy a patadas. Tomando su arma. Arrojó el arma detrás de él para que Luffy no pudiera usarla. Mocoso, deja de reprimirte. Usa toda tu fuerza, o podrías quedar noqueado antes de que puedas. Garp esta vez no se movió de su lugar, sino que levantó el puño hacia atrás y golpeó el aire con fuerza. Luffy entrecerró los ojos, pero rápidamente se abrieron como platos cuando vio que la fuerza aérea generada por el golpe casi lo arrojaba lejos. A tu izquierda. Luffy recibió un puñetazo a un lado mientras se escapaba del campo de batalla, chocando contra el bosque cercano y atravesando algunos de los árboles. Pero él no fue quien se dio por vencido cuando el chico salió del lío solo para ver a Garp encima de él con un puñetazo listo. Luffy rápidamente usó la habilidad del segundo engranaje para saltar hacia un lado, fallando el golpe, lo que creó un gran cráter en el suelo. Luffy ya podía ver que la mano de Garp era negra. El chico tragó saliva. Oye, usar armamentaki no está fuera de la regla. Garp se rió, entonces puedes verlo. Bien, entonces te ayudará a evitarlo. Nuevamente Garp desapareció de su lugar, esta vez Luffy llegó demasiado tarde para evitarlo cuando recibió un puñetazo en el estómago. Sacándole el viento y los engranajes. Su cuerpo volvió a la normalidad mientras aplastaba varias rocas y árboles, creando una draga en el suelo. Tos, el niño tosió intentando con todas sus fuerzas no vomitar. Viejo de mierda. Luffy rugió mientras usaba su combinación de engranaje 1 y 2. Sus músculos se doblaron a medida que ganaba unos centímetros de altura, mientras su piel se ponía roja y salía vapor de ella. Entonces todavía te queda algo de pelea, dijo Garp, manteniéndose firme con una sonrisa despreocupada. Ven entonces, veamos qué tan bueno eres. Bien, dijo Luffy mientras estiraba ambas manos hacia atrás, su puño se agrandaba a un tamaño gigantesco. Aunque Luffy no quería usar ninguno de los Rokushiki, tampoco quería contenerse. Entonces usó la versión de goma de Tekie para hacer que su puño fuera más fuerte incluso que el acero. Tú lo pediste. Gomu Gomu no, Gatling plateado gigante. Eso es de lo que estoy hablando. Dijo Garp mientras su puño nuevamente se volvía negro, adquiriendo el color del armamento mientras hacía su propia furia de golpes. En el medio, Silver se encontró con Black. Y era obvio quién fue el ganador. Luffy gritó cuando encontró su puño destrozado y magullado. A tu izquierda. Luffy se giró pero esta vez el golpe vino desde la derecha. ¿De verdad pensaste que los piratas te darían consejos para luchar? Eso es todo lo que Luffy escuchó antes de que el mundo se oscureciera. La siguiente vez que Luffy se despertó, estaba vendado. Pero ya no estaba en el mismo lugar. Estaba cerca de una pequeña fogata y había mucha comida cerca de él. Su Naginata también estaba de su lado. Gracias por curarme, Sparky. Dijo Luffy mientras giraba cuando intentaba mover sus manos. No estaban rotos, pero estaba seguro de que tenían múltiples fracturas.
dijo Sparky mientras entraba en el almacén de comida y sacaba una jarra de leche de algún lugar. Y se lo dio a Luffy. Luffy no cuestionó la lógica detrás de este mundo, ya que beber leche de alguna manera curaba huesos rotos o dientes perdidos. Así que simplemente bebió la jarra, y ya se sentía mejor. No estamos en Down Island, ¿verdad? Luffy le preguntó al mono de 6 brazos. El entorno era definitivamente diferente al que conocía. El mono meneó la cabeza. No, no eres un mocoso. Respondió Garp. En realidad Luffy pensó que ya se había ido, así que se sorprendió un poco. ¿No dijiste que tenías que irte después de la pelea? Preguntó Luffy. ¿Por qué el cambio de opinión? Es por tu culpa. Dijo el hombre grande sentado cerca de Luffy, tomando algo del almacén de comida y comenzó a comer. Querías volverte más fuerte, ¿verdad? Esta isla tiene bestias más fuertes, que en su mayoría están por encima de tu nivel, así que luchar contra ellas te hará atravesar tu plauto, pero tengo curiosidad. ¿Cómo tienes eso, el color de observación, yo? Quiero decir, si puedes dominarlo, te ayudará mucho. ¿Color de qué? Luffy actuó estúpidamente. Por supuesto, estaba mostrando signos de observación. Así fue como Luffy pudo ver Armamentaki. Como la definición de Armamentaki era una armadura invisible hecha de Aki. Y uno no puede verlo a menos que tenga observación. Por supuesto, hay aquellos que con el tiempo y la exposición pudieron ver armamento incluso si no tenían Aki de observación. Fue un poco extraño. Así que no lo sabes, por supuesto que no lo sabrías. Pero claramente tienes algo de talento para ello. Garp dijo asintiendo. Es algo así como un sexto sentido donde puedes leer la intención de tu oponente y ser más consciente de tu entorno. Pero el hecho de que no sentiste que yo venía aquí significa que todavía eres nuevo en esto, tienes suerte de haberlo hecho. No lo despiertes en medio de una pelea. A veces te confunde, si eso sucede. Luffy solo podía recordar a Kobe en el canon que despertó su Aki en la guerra. Pero parecía más común de lo que parecía. De todos modos, volveré en un mes para llevarte de regreso a Down Island. Intenta sobrevivir hasta entonces.